Bueno, vamos a conectarnos. Estamos en este YouTube Live. Vamos a esperar un momentico a ver quién se conecta, quién más se conecta a la transmisión. Para estudiar en esta tarde, en estos minuticos, vamos a estudiar un pequeño dato que se dio el 5 de diciembre. Ahorita el jueves estábamos esperando que se diera el dato de inflación anual para Colombia. A ver quién más se conecta, conéctense. ¿Quién más se conectan? Saludos, manden manitas. ¿Quién manda mano por ahí? ¿Quién se reporta? Bien, para no alargar el videito, vamos a continuar. Igual a lo que termine, vamos a hacer un corto video, un breve video para entender cómo es que surgen cambios, cómo es que se mueve el dato de inflación y cómo nos afecta, nos perjudica aquí en Colombia. Entonces, una vez terminemos el video en vivo, el video quedará grabado, quedará guardado para que cada uno en su momento lo pueda ver. ¿Listo? Bueno, entonces el jueves estábamos esperando, los que vieron el en vivo del jueves anterior, estábamos esperando que el dato de inflación se diera. Y pues estamos dando una previsión de que el IPC o la inflación para final del año 2022 iba a ser entre un 12,64, 12,70%. Pues el dato salió mucho más alto de lo previsto, lo cual hace llegar a la inflación al 13,12%, su nivel. Dicen los medios de desinformación, los medios de comunicación dicen que es el nivel más alto de la historia. Bueno, en la página que les recomendé, la página de Investing, esta página de Investing, aquí tenemos el dato real de la inflación. Actualmente, el 5 de enero se dio el dato, quedó el 13,12%, su nivel más alto en los últimos 12-14 meses, ya que para el año 2021, su nivel más alto en los últimos 24 meses, ya que para el año 2020-2021 la inflación estaba en un promedio del 2% anual, lo que significa que sí ha sido una subida exorbitante en estos últimos 2 años. Después de enero del 2021, la pendiente alcista de la inflación se aumentó gradualmente o fuertemente, que en el transcurso de un año logró subir un 8%. Prácticamente subió un 8%, un 6, un 7% logró subir desde enero del 2021. Y dobla el valor a la fecha al 2023. De 2022 al 2023 se duplica. Hay un aumento de un 50% prácticamente. Podemos decir de un 6 a un 13. Un aumento de casi el 100% de la inflación en periodo anual. Del 6 al 13% es casi el 100% de la inflación que se sube. Pero bueno, no es el momento todavía de decir, sí, esto ya es un daño, que ya es una inflación súper alcista, porque la última vez que vimos ese informe o ese dato, de pronto no existíamos todavía, no estamos enterados, pero si retrocedemos nuestro gráfico histórico en el tiempo, nos muestran los gráficos que la última vez que tuvimos una inflación alta por ese lado del 13%, fue por allá por el año de marzo del 99 o enero del 99, donde la inflación alcanzó a tocar, inició ese año en el 13%. Por aquí vamos a ver si nos la dan un poquito mejor. 13,51% fue la inflación registrada la última vez en abril del año 1999. Para ese tiempo la inflación venía en bajada, venía en una caída libre,
ya que el punto más alto de inflación registrado en los gráficos data del año 1977, cuando su pico más alto fue el 41.65%. Parece ser que en esa época de la historia, pues en esa época de ese tiempo, Colombia no atravesaba un buen ciclo financiero, no atravesaba una buena economía. Así que, por lo que se ve por esos años, Colombia pasaba por una difícil situación económica, ¿sí? De ahí para acá, del año de ese año y la última década del 90, a inicios del 2000, la inflación cayó hasta un punto de llegar casi al 0%, ¿sí? Luego, después del 2002 hasta finales del 2022, promedio del 2022, la inflación se mantuvo en un lateral de entre el 1% y un 10% anual, lo que significa que se conoce como una inflación moderada. Una inflación donde una economía está creciendo, donde una economía que está pareja. Pero luego vienen los efectos de la pandemia que sale en el año 2020. A partir del 2020, las economías mundiales dan un giro y las inflaciones empiezan a crecer en forma vertical. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? En que tenemos pérdida de poder adquisitivo. Lo que significa que entonces vamos a tener pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es falta, o sea, vamos a perder el poder adquisitivo sobre las cosas. Pero viendo la variación mensual de cada mes, pues cada mes sí hemos tenido durante los últimos 20 años, como lo estaba explicando, en los últimos 20 años, un promedio de inflación moderada lateral. Lo que significa que también a partir de estos últimos 12 meses ha estado en un rango entre el menos 0% por debajo del 0, un punto por debajo del 0,38%, hasta un punto alto del 1.5% mensual. Y el mes de diciembre, que cerró con una variación del 1.26% mensual de inflación. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando la inflación se nos dispara? En primer lugar, bueno, el costo de vida se hace más costoso. Suben los arriendos, suben todos los gastos que podamos obtener. Ahora bien, la tasa de inflación ha subido un 13% y para enero de este año o para el 2023, el ajuste, el incremento a la subida se da en un 13.12%. Lo que significa que a partir de enero, del 6 de enero, del 15 de enero, todos los consumos, todo el recibo, servicios públicos, peajes, gastos, arriendos, todo lo que tenga que ver con gasto se incrementa un 13.12%. ¿Gracias a qué? ¿O gracias a quién obtenemos esta variación? Resulta y pasa que por allá por el año 2003, eso significa que por aquí, por esta fecha, a ver, un poquito por aquí en el 2003, por aquí por estos lados del 2003 por estas fechas, cuando la inflación o el IPC está oscilando entre el 5 y el 6% anual, resulta y pasa que el señor Álvaro Uribe Vélez sacó una ley, o en su gobierno se tramitó la ley 820, donde especialmente en el artículo 20 de esa ley dice que cada 12 meses de ejecución de un contrato de arrendamiento, hablando de los arriendos, dice que el arrendador podrá incrementar el canon
hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que los arriendos, adicionalmente los servicios públicos, iban a tener un aumento de que toda la inflación que se diera en el año anterior, esa inflación debe sumarse a la inflación del siguiente año. Y es lo que justamente está pasando, ¿sí? La inflación cierra en diciembre con un 13.12% y según esa ley de ese año, dice que a partir del siguiente año esa inflación debe aumentarse en todos los gastos. Esto es una clavada que en ese año de pronto no se veía con malas intenciones, pero desde ahí comienza el caos, desde ahí comienza la mala racha económica. Porque ¿qué significa? Que si la inflación empieza a aumentarse durante este 2023 y supongamos que Dios no lo quiera, pero la inflación termina el año, digamos que termina el año como en el 77, la década de los 70, que la inflación aumentó un 40%, un 41%, significa que para el año 2024 todo va a estar más caro, un 44% más, ¿sí? O sea, eso va a ser una estallada de la inflación que va a generar una hiperinflación, que es cuando manda una inflación a más de un 50% anual, ¿sí? Este daño, eso es un daño, un cálculo mal realizado que está hecho, solamente es para acabar economías a largo plazo. Cuando en su momento en el 2002-2003 se dio, no fue para acabar economías en ese tiempo. Las dieron para acabarlas a cierto plazo. O sea, aquellas personas que en ese tiempo nos metieron esas leyes absurdas para acabar con una economía en un cierto plazo, son las que ahora se están presentando ante nosotros como los salvadores, como los que dicen, miren, no, tal gobierno, por culpa de este gobierno actual es que la inflación está así, cuando en realidad fueron ellos mismos los que en esas leyes de ese año, empezaron a dañar la economía del país, a la larga, no al corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, ahí es la raíz del por qué es que todo sube. A partir de este año, del 15 de enero, todos los servicios públicos, todo lo que se llame gasto, va a subir un 13.12%. Entonces, ¿dónde queda el salario mínimo? ¿Dónde queda el salario mínimo? Entonces, vamos aquí a esta pequeña figurita. El salario mínimo real. Para el año 2022, antes del último dato, teníamos la inflación en el 12,53%. Y en diciembre, 2 semanas antes de acabar el año, el gobierno dice que el aumento del salario se aumentaba un 16%. ¿Sí? Si tomamos ese 16% con la inflación a ese precio en el que estaba en el 2022, nos daría un total o un aumento real de un 3,47%. O sea, nos suben el salario mínimo del 2022. En diciembre dan el decreto que para el 2023 el aumento del salario mínimo iba a ser un 16%. Pero tenemos una inflación, o en el 2022 teníamos la inflación en el 12,53. O sea, si la inflación no la dejan quietica, si esa inflación no aumenta, no la dejan quietica, realmente estaríamos ganando ese 3.47%. Entonces, nuestro salario mínimo aumenta al 16%, tenemos la inflación en el 12,53%, el aumento del salario del 16% nos da un salario real del 3.47. Ahora, esto fue antes de darse el dato de inflación anterior. Después de que se dan estos márgenes, nos dan el dato de inflación del nuevo año. El 5 de enero nos dan el dato de inflación y los ajustes de IPC, que es el índice de precios del consumidor para todo el año 2023, después de que aumentan el salario mínimo. Eso significa que
el índice de precios de consumidor o la inflación para el 2023 y los ajustes con sus subidas de precios aumentan un 13.1222%. ¿Cuánto fue el aumento del real salario mínimo? Un 3.47%. ¿Qué es lo que significa? Que para este 2023, si hacemos ese cálculo matemático, el salario mínimo, como ya sabemos, igualmente el salario mínimo no alcanza, tenemos que ahorrar, hacer un presupuesto para que el salario mínimo alcance, pero con este nuevo dato, en 20 años, el salario mínimo no alcanza, no alcanzará. Por el contrario, los colombianos que ganen un salario mínimo legal vigente quedarán endeudados mes a mes en un 9.85% mensual, lo que significa que cada mes les va a tocar buscarse o adicionar o prestar alrededor de 120.000, 130.000 pesos mensuales, alrededor de 115, 120.000 pesos mensuales para compensar esa pérdida de poder adquisitivo que han tenido, ¿sí? En pocas palabras, habrá que cortar gastos innecesarios, gastos o compras que no se deban efectuar, que no son urgentes, porque de lo contrario vamos a necesitar casi un 10% más adicional para suplir la demanda de subida de precios, ¿sí? O ahorrar al extremo el saldo para no llegar a endeudarnos, sobreendeudarnos con ese 9 a 10% mensual adicional. Entonces, pues realmente es una situación donde económicamente empieza el caos financiero. Eso para los que ganan un salario mínimo legal. Lo que significa que toca buscar otras fuentes de ingreso para poder suplir ese déficit y no poder llegar a tener esa pérdida de poder adquisitivo. Pero es que este año necesitamos empezar a invertir prudentemente para poder obtener ese sueldito extra, ese salario extra, para poder tapar ese hueco que nos va a quedar si no trabajamos fuertemente este año. Y de ahí pasamos al dólar. ¿Qué pasó con el dólar cuando se da la noticia? Ahorita tenemos un dólar que está cotizando en 4.851 pesos, casi que por el mismo lado donde estamos el jueves cuando estábamos haciendo el en vivo, ¿lo recuerdan? Véanse en el en vivo. Y aquí tenemos puras mechas en este gráfico técnico donde hubieron varias noticias económicas. Vamos a pasarnos al gráfico diario y aquí está. Aquí está lo que estábamos hablando el jueves en el video en vivo cuando decíamos que probablemente el precio iba a tener una pequeña subida para luego tener una corrección. ¿Qué tanto fue lo que subió? Vamos a trazarlo rápidamente y por qué fue que se detuvo en esas partes. Vamos a tomar por acá. Vamos a tomar por acá estos niveles. Vamos a tomar por acá. Y vamos a tomar por aquí. ¿Listo? Y vamos a trazar nuestra herramienta de Fibonacci, que es la que estamos trazando ese día. Entonces significa que tuvimos un incremento, un retroceso aquí lo tenemos. El gráfico, el retroceso, el dólar, tuvimos un retroceso casi de un 0,78% de FIBO, casi a los 5.030 pesos. Que hizo el mercado, alcanzó a pasar, habíamos dejado un gráfico la semana pasada, en el último video, que los 4.970 eran el punto de rebote. Bien, pues alcanzó a llegar a la barrera de los 5.000 pesos y ahí vino fuertemente
una vela envolvente. ¿Recuerdan las envolventes que estamos hablando? Aquí tenemos una vela envolvente, una Angle Bears, que es una vela envolvente que envuelve las 3 sesiones del día anterior. Lo que significa que en esta partecita entró una fuerte venta de dólares. Recuerden que estamos diciendo que probablemente vamos a tener una pequeña venta en dólares y revalorización del peso. Lo que significa que esto significa que entró aquí una pequeña compra en peso colombiano para revalorizarse, lo que lo manda directamente a los 4.850. No olviden entonces que seguimos esperando el precio en la zona de los 4.400 como primer nivel. ¿Listo? Ese ha sido el escenario. Véanse en el video anterior, que ahí tenemos nuestro gráfico, cómo estamos analizando, cómo estamos observando el mercado en diario. El rebote se ha dado perfectamente, no en el nivel exacto de los 4.970 pesos, lo ha hecho 30 pesos más arriba, pero lo importante es que hasta el momento nos sigue marcando la señal bajista que no se ha invalidado. Ahora tenemos el punto de referencia en los 5.005 pesos, un nivel que no se puede perder. Esos 5.005 pesos no se pueden volver a ver, porque nos dañará el objetivo bajista. 5.008 pesos, de aquí no puede volver a subirse, siempre y cuando manténgase por debajo de esa línea de los 5.005 pesos. Volveremos a las partes de los 4.400 pesos. ¿Listo? Entonces suscríbanse al canal, denle compartan, denle me gusta y nos estaremos viendo en una próxima sesión de análisis directo, análisis profundo de mercado. Vamos a dejar ya por un tiempo el tema del dólar, y en el próximo video vamos a hacer un pequeño análisis de criptomonedas. Algunos me han escrito privadamente por interno de que cómo ve ciertas monedas, cómo ve el Bitcoin, cómo ve el Ethereum. Para el próximo video vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño análisis de cómo observar esos activos. Entonces, este ha sido el tema por hoy. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, escríbanla aquí en el chat. En cuanto al tema de inflación, cómo lo entendieron, está claro. Los medios de comunicación nos dicen unas cosas, pero realmente la economía nos muestra otro escenario, ¿sí? Por eso necesitamos o nos urge que podamos trabajar con mercados financieros para poder generar pequeños ingresos extras que nos suplan esa pérdida de poder adquisitivo que estamos empezando a tener, ya que de lo contrario vamos a pasar por graves crisis, y es lo que no se puede dejar suceder. Mientras en la economía del país haya trabajo, haya oferta, ese tiene su nombre exacto. Tiene su nombre exacto, que es producción. Mientras que en el país haya producción y haya movimiento, podemos suplir esa pérdida de poder adquisitivo, y eso puede hacer que la inflación no se dispare tanto como ha venido pasando. Entonces, cualquier inquietud, escríbanme y estaré pendiente para responderles. Entonces, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.